Sin música, como tanta gente, no puedo vivir, no solamente porque soy músico, sino creo que en la sociedad nadie puede vivir sin música, igual que sin otras cosas esenciales. Esto me decía alguien, bueno, es un dicho, alguien dice que los médicos sirven para curar personas y la música para curar el alma. Somos médicos del alma, algo así. Siempre me ha hecho gracia esa frase, pero tiene mucho de razón. Mi experiencia con las músicas de tradición oral me ha hecho de alguna manera añorar después del tiempo lo que en mi época, los de mi generación, sí que vivíamos cuando éramos más pequeños, que se cantaba más, en España, donde soy originario. Se cantaba en las excursiones, se cantaba más en las casas, en las playas, cuando uno iba de veraneo. La música era justamente el punto de reunión, ¿no? Que a partir de ahí pues uno articulaba pues eso, el tiempo libre, las relaciones, los primeros afectos, y eso sigue vigente en las tradiciones con las que estoy en contacto. Por otros motivos, vivo muy de cerca la música como se fusiona en África Negra, en una sociedad como los Wagogo, y también en el Cáucaso, en Georgia, que es una sociedad más cercana, es la Europa oriental, pero donde la música sigue teniendo un papel fundamental. Y es para mí, personalmente, mi formación humanista ha cambiado sustancialmente desde que estoy en contacto con estas músicas. La figura de Béla Bartók para mí es un modelo paradigmático de quien ha sabido hacer confluir a través de su inquietud aspectos como la educación musical, desde el punto de vista pragmático de su aplicación allí en su lugar en Hungría y en otros lugares del mundo donde se aplica su metodología, la investigación musical, la curiosidad que él tenía por conocer otras músicas y la creación, cómo él, sin hacer clichés, se dedicó a aplicar, a renovar sus ideas a partir de las fuentes que estudiaba y de los elementos, de los procedimientos que veía que esas sociedades, estas culturas desarrollaban, ¿no? Después de conocer músicas muy de cerca, también por mi vinculación con Francia, músicas de los pigmeos, de toda la parte central de África y de los bosquimanos de Namibia y Botsuana, pues encontré en un centro de documentación africana en Madrid, encontré un documento de audio que me hizo escuchar las polifonías de los Wagogo. He dedicado muchos años a su estudio, 21 años, y gracias a ellos, pues, y por cómo trascendió mi trabajo, fuera de España sobre todo, pues me invitaron a un congreso que hay en Tbilisi, en Georgia, donde fui a presentar mi trabajo experimental en África. Claro, escuché músicas en vivo en Georgia y estando profundamente fascinado por las músicas de los Wagogo y habiendo acabado toda la parte formal de mi trabajo de investigación, con una tesis, con todas estas cosas, nunca pensé que otra música me podía arrebatar parte de mis afectos musicales y en todos los sentidos, de la hermosura de esa música, que era polifónica también. Pues una vez entrado de lleno en el estudio en el que estoy ahora muy metido, en el estudio de las músicas de Georgia y de sus aspectos polifónicos, pues me doy cuenta de estos vínculos íntimos que tienen a nivel de sistemática musical, de cómo se construyen las músicas. Al fin y al cabo, son pueblos que piensan polifónicamente la música. Es decir, cuando una persona canta a solo, es evidente, pero cuando viene alguien a cantar de la misma etnia, cantan a dos voces. Y esto es una concepción que ocurre raramente en el mundo. Entonces, claro, a partir de ahí los esqueletos de la música empiezan a mostrar similitudes. Y bueno, pues el otro día nos juntamos ambas tradiciones y unos y otros se miraban fascinados. Era como si hablaran evidentemente un lenguaje madre que era común, pero con materiales diferentes, ¿no? Y estaban fascinados, visiblemente fascinados, y fuimos testigos todos los que estábamos escuchándolos, ¿no? Los Wagogo, por supuesto, tienen repertorios que están hechos solamente para la cohesión del poblado, para cuando alguien se salta las normas de alguna manera, y es la música la que sella el momento en el que vuelven a reanudar un poco la estabilidad que fue puesta en duda porque alguien tuvo un comportamiento a lo mejor que se salía de las normas. En África Negra
muy lejos de la imagen que los medios nos dan, tan deformada, África es un modelo social, en el sentido de cómo se estructura una sociedad y que bueno, y educativa, increíble. Y eso, ahí la música está como soporte en estas circunstancias donde lo primero porque son colectivas las músicas y participa todo el mundo. El otro día comentaba que en África yo tenía la impresión, cuando trato de buscar términos, por lo que veo, lo que observo allí, es que la música allí es un servicio público. Todo el mundo la utiliza libremente. Todo lo que se refiere a la fertilidad y a la fecundidad, bien de la mujer o de la tierra, están estrechamente unidas. No se entiende una cosa sin otra, porque la fertilidad de la mujer es la continuidad de la comunidad y la fecundidad de la tierra, y viceversa, asegura la subsistencia. O sea, entonces una no existe sin la otra. Y dentro de todos los repertorios que se organizan alrededor de esta idea de fertilidad y de la tierra y de la mujer, hay unos que son ejecutados por toda la comunidad, todos participan en ellos, y hay otros que son específicamente para mujeres, son iniciativa de las mujeres. En los Wagogo, algo que llama poderosamente la atención es que son las únicas que tocan el tambor. En los ritos de fertilidad, que tienen que ver, por una parte, cuando una joven tiene la primera regla en su casa, lo consideran como alguien que está preparado para continuar la vida, y hacen una fiesta que es una iniciativa que les lleva durante toda una noche a las mujeres tocar unos tambores, pero no toquitear los tambores, hacer verdaderos momentos de percusión y de una polirritmia pura, de una dificultad extraordinaria y de una complejidad operativa a nivel de danzas, de coreografías, de ritmos que se cruzan unos con otros, que yo nunca lo había visto en África. También hay otro repertorio que hicieron en el concierto del Círculo de Bellas Artes, que fue con un cuenco que estaba dado la vuelta, que representa el vientre de la mujer, frotan unas cucharas por la parte convexa, cantan todas alrededor y ocasionalmente invitan a los hombres a que bailen. O sea, que son momentos femeninos, pero luego los Wagogo comparten también, además, momentos donde beben cerveza de maíz juntos, porque trabajan juntos en el campo también, en los campos de cultivo. Es una sociedad muy particular. Lo temporal en África ha estado desarrollado y ha alcanzado unos niveles de refinamiento asombrosos, ¿no? Que a quienes desde aquí, desde Occidente, que vamos con todo tan compartimentado, hasta en la concepción de lo que tiene que ver con lo rítmico, lo tenemos bien secuenciado, pero no hemos pasado por esta integración orgánica del ritmo en nuestro interior. Allí en África, a través de los tambores, la danza, sobre todo, pues este choque primero que tiene el investigador cuando va allí al terreno a hacer trabajo experimental, hay un tiempo, se necesita un bagaje largo para poder procesar este cambio tan extremo. Yo vengo de formación de conservatorio y me veo allí desprovisto de herramientas para poder describir algo que ha alcanzado unos niveles de evolución en lo rítmico enormes, ¿no? Procesos educativos son bien distintos en Occidente y en África. En África no se planifica a priori nada, entonces, porque la música está vigente, es que es tan claro como eso. Los adultos hacen música a diario y los niños tienen el modelo en la figura de los adultos. Entonces todo el juicio, no solamente estético de cómo es la música, sino técnico de cómo se ejecuta, lo tienes delante. Entonces tú lo que haces es copiar por imitación y por autocorrección. Son autodidactas y tienen, pero vamos, de una manera muy rigurosa, hasta que una fórmula melódico-rítmica que tú, por ejemplo, tocas en unos xilófonos porque estás viendo tocar a los mayores, no la acabas de ejecutar, y son extremadamente difíciles. Yo soy incapaz de hacerlo. Pero claro, ahí hay un factor que es la continuidad, el tiempo, el que todos los días uno tenga la oportunidad de volver a repetirlo hasta que, además de manera ergonómica, hasta que lo acaban ejecutando, pues es un proceso impecable en ese sentido. En África es desde que el niño nace, y se supone que antes de nacer también, que ya desarrolla el oído, que es lo primero, parece ser, pero ya no me meto porque no conozco mucho, pero lo que sí que es cierto y he observado es que cuando está en la espalda de la madre, durante el primer año de vida, es una etapa decisiva en el aprendizaje de la música, porque es parte de la madre, no es un niño que está pegado, no, es una parte de la madre.
Entonces, todo lo que ella siente, el niño lo está viviendo interiormente y, de manera inconsciente. Porque la madre además por la noche va yo hablo por los guagua, ellas van a bailar y uno cuando está allí por la noche bailando con todos se da cuenta que muchas de ellas van con el niño dormido en la espalda. Entonces eso no es, además de una imagen que sí que es muy típica, es un momento del aprendizaje de la música increíble. Acaba cuando llego, tiene el título, son todos los cuadernos de campo que he escrito durante 20 años con fotografías de Carmen Balbé, que ha venido conmigo al terreno, fotografía en blanco y negro, y hay muchas circunstancias como esta que yo no desvelo qué quieren decir para que quien lo lea imagine o se sienta que está allí. Decidí hacer este libro que está recién editado, donde narran situaciones como estas que muestran este choque cultural, ¿no? Donde el blanco piensa, actúa de una manera, elabora pensamientos, pues deduce conclusiones y que a lo mejor contrastan con un africano que está pensando en todo lo contrario, pero luego muestra los puntos en común. Ese lugar que yo siempre comento que después de tantos años investigando me he dado cuenta que es lo que más me entusiasma, cuando noto que hay un espacio común, donde intercambiamos lógicas uno y otro. Para mí es el punto culminante de la investigación.